Ah, pero llegamos, que es lo importante. no, muchísimas gracias, Julio José, por estar con nosotros. Yo les contaba justo ahorita a las y los colegas que es un privilegio estar contigo. Ya ahora te voy a presentar, pero te quería primero, digamos, presentar a la clase. Son 21 colegas de la especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Universidad del Magdalena en Santa Marta. Personas Y muy, muy interesadas, comprometidas con el tema, han estado esperando también esta clase durante la especialización. Esperemos que podamos cumplir también ahí un poco con las expectativas de ellos. En muchos casos es la primera vez que están viendo el tema de derecho internacional de los derechos humanos, están conociendo la comisión, están conociendo la Corte, pero tienen un interés genuino en el sistema interamericano y en los sistemas de protección internacional. Es un grupo también multidisciplinario, entonces no solamente son abogadas, abogados, tenemos dos psicólogos, si mal no me equivoco, Pedro ahí está todavía manejando, pero psicólogo también, antropólogos, entonces creo que va a ser una conversación muy interesante, Julio José. Pero bueno, te voy a presentar entonces brevemente para que ellos también te puedan conocer y empecemos un poquito a hablar sobre el Comité Jurídico Interamericano. Julio José Rojas es dominicano, abogado con más de 20 años de experiencia profesional, con una destacada práctica tanto en firmas de abogados y como árbitro comercial también del Centro de Resoluciones de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y el servicio público en puestos de dirección de importantes entidades estatales. Cuenta también con una sólida formación en universidades nacionales y extranjeras. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene diversas maestrías en el ámbito del derecho público, una maestría en estudios legales internacionales por la American University, Washington College of Law en Washington, D.C., Estados Unidos, así como una en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca en España. Su tercera maestría es en Derecho Constitucional, concentración Justicia Constitucional con doble titulación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Castilla de la Mancha en España, y actualmente es candidato al título de doctor en Derecho por la Universidad Castilla de la Mancha. Actualmente también Julio José es integrante, miembro del Comité Jurídico Interamericano, relator para los temas de implicancias jurídicas del aumento del nivel del mar en el contexto regional interamericano y también fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo, yo creo, Julio José, la primera persona de República Dominicana, quizás en recibir esa beca Rómulo Gallegos para trabajar en la Comisión Interamericana en Washington, D.C. Así que es un privilegio, Julio José, y ahora sí te dejo para que podamos empezar con este diálogo sobre el comité jurídico. Bienvenido. muchas gracias, querido Miguel. Bueno, primero debo decir que no es casualidad para hablar con gente de Santa Marta que haya escogido mi chacabana, mi guayabera para la tarde de hoy. Usted le dice chacabana, ¿no? O guayabera. Guayabera. Guayabera, Guayabera. profe. Guayabera Es toda la una vida. guayabera dominicana. Nosotros aquí, nada es sencillo en materia de guayabera. Como ustedes verán, es una guayabera que tiene hasta gemelos. O sea, ya ustedes pueden ver a los varones de allá de Santa Marta, pueden irse copiando el estilo. O sea, aquí la guayabera, la chacabana en República Dominicana no es una cosa sencilla. O sea, la gente se casa estos atuendos. Pero como somos caribeñas y caribeños, pues yo feliz de la vida. He estado allá en Santa Marta, le había comentado a Miguel ya, y es un privilegio estar con ustedes esta tarde. Yo agradezco la invitación que me hace Miguel, que es un amigo muy querido, su profesor para esta materia, y conversar con ustedes un poco de lo que es el Comité Jurídico Interamericano, qué hace y digamos, cómo desarrolla sus actividades. Y pues sencillamente hablarles un poco de la mecánica del comité y, o sea, lo que hace, quiénes lo integran, a qué se dedica, su mecánica
Y pues ahí le contaré algunas anécdotas y eso, y también pues más bien introducirles el tema para que puedan hacerme sus preguntas. Cuando ingresé previamente a la plataforma hace unos minutos, Miguel le estaba diciendo que prendieran su cámara. Yo les agradecería que se lleven de ese consejo, porque la verdad es que para mí, que estoy aquí hablando en mi oficina, realmente no es tan entretenido. Así que si ustedes me prenden la cámara, por ahí puedo verles, en las cosas que se han visto a partir de la docencia virtual, verles muy atentas, muy atentos, manejando, jugando pádel, cocinando, haciendo ejercicio, o sea, o plácidamente dormidas y dormidos, que es una maravilla. O sea, estas cosas son encantadoras. Así que prendan su cámara, no se preocupen, aquí estamos en familia. Entonces, bueno, quiero comentarles que el Comité Jurídico Interamericano es un órgano principal de la OEA. Esto significa que está previsto en la carta de la OEA. La carta lo prevé, así como prevé la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano convencional propio del Pacto de San José de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así que, por ejemplo, eso hace que todos los estados miembros de la OEA inmediatamente, digamos, caigan dentro del ámbito del Comité Jurídico Interamericano. Por ejemplo, para que un estado caiga en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ser parte de la convención y aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte. Eh, 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 en el ámbito contencioso, ¿no? Ya en el ámbito consultivo ese es otro tema, pero sí es importante tener esa distinción. O sea, cuando estamos ante un órgano principal de la OEA, eso directamente implica que ese órgano, digamos, compete o incumbe a todos los estados miembros de la OEA. No tienen que ser miembros de ningún otro documento, pacto o tratado. Entonces, el Comité Jurídico Interamericano tiene como misión principal, digamos, estudiar el derecho internacional, particularmente en el ámbito interamericano, rendir consultas, informes, y sobre todo procurar y ayudar a la estandarización u homogenización de la legislación en el ámbito interamericano. Verdaderamente cuando se habla del Comité Jurídico Interamericano es muy interesante porque eh, casi no hay libros de derecho internacional público americano. Nuestra condición de órgano regional, o de organización regional en el ámbito de la OEA, casi no se ve reflejada en producción doctrinal. Y de hecho, ayer que limpiaba una parte de mi oficina, me encontré con el famoso libro de Derecho Internacional Público Americano del profesor Carlos Sánchez y Sánchez, dominicano, que hace mucho estaba buscando y lo encontré ayer. Creo que nosotros debemos retomar nuestra condición interamericana para tener nuestros propios conceptos jurídicos. Ustedes que no, todas y todos no son abogados, pero ya no sé si han tenido conocimiento de lo que se llama el soft law, el derecho suave, que son una serie de principios y normas que van surgiendo, pero que no son prima facie o de entrada vinculantes, jurídicamente vinculantes, pero que sirven para ir, digamos, conformando un cuerpo jurídico en alguna materia, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el soft law no es propiamente vinculante por sí solo, sí ayuda a ir, digamos, conformando un estado de cosas en el cual se vayan identificando tendencias normativas en el ámbito internacional. El Comité Jurídico Interamericano esencialmente maneja temas de soft law, aun cuando, digamos, recopila información de cuestiones que no son soft law. Por ejemplo, vamos a suponer, en el ámbito de mi relatoría sobre las implicaciones jurídicas del aumento del nivel del mar, yo voy a tratar algunos temas relacionados con la estatalidad, por ejemplo, o el derecho del mar. Aun cuando yo me sirva de normas que sí son vinculantes hoy en día relacionadas con el derecho del mar o la condición de Estado, el producto del comité no va a ser como tal vinculante para nadie, sino que va a permitir
digamos, ir colocando la discusión en lo que se refiere a el ámbito interamericano. ¿Ok? Y eso es lo que el comité hace con todo. Así recientemente el comité ha emitido importantes informes relacionados con la ciberseguridad, la protección de datos, el derecho aplicable a las inversiones, eh, los contratos con parte contractualmente débil, como se le llama, lo que los abogados le llaman los contratos de adhesión, cuando te va a una telefónica, por ejemplo, y le dice, bueno, yo quiero contratar un celular, le dicen, bueno, mire, este es el contrato. Usted no puede decirle, ah, bueno, no, pero mira, a mí me gustaría esto. Le dice, no, no, es este o no es ninguno. Sin embargo, es aun cuando ocurre ese tipo de cosas, que es normal que ocurra, hay ciertos principios que deben respetarse para que la parte contractualmente débil, que es uno, que no es la apretadora, sino el cliente, pueda tener, porque ciertamente es un contrato, pero no es tampoco una cosa en la que yo voy a perder la vida, ¿no? O mis bienes. Entonces, el comité recientemente ha estado, digamos, trabajando en esas cuestiones. Entonces, ¿qué es el comité? Como le comenté, el comité se encarga de un órgano principal de la OEA que se encarga de estandarizar, estudiar el derecho internacional interamericano, estandarizar, dar consultas, sobre todo ayudar a que las legislaciones internas de los Estados miembros de la OEA se vayan, digamos, conformando a un estándar. Este órgano principal de la OEA no tiene su sede en Washington. La Carta de la OEA indica que la sede del comité está en Río de Janeiro. Entonces el comité sesiona en Río de Janeiro. Actualmente lo hace 2 veces al año. En marzo, lo que se llama, lo que le dicen informalmente la sesión corta, que es de una semana, y en agosto, que es la sesión larga de 12 días, digamos, no 15, sino más bien como 12, 13 días. Es muy interesante porque antes el comité sesionaba durante meses, semanas. De hecho, en República Dominicana hemos tenido conmigo 4 integrantes del comité. Creo que el primer integrante del Comité Interamericano, Comité Jurídico Interamericano, era don Ambrosio Álvarez Aybar, que es el padre de nuestro actual canciller. El canciller me comentó en algún momento que él recuerda cuando su mamá le preparaba a su papá unos baúles, cuando él se iba a sesionar al comité, porque como se iban en barco desde la República Dominicana hasta Río, por 3 meses, digamos, era casi 3 meses para estar en Río, pero casi 2 meses para viajar. Entonces, él recuerda que se llevaban unos baúles que le preparaban hasta con cosas de la casa para sentirse, digamos, en sus aposentos, como se hablaba en esa época, más bien como en casa, ¿no? O sea que, pero nada, ahora el comité sesiona esos pocos días, porque la realidad es que el comité es una labor de la cual no se percibe un salario. Así ocurre con los miembros de la Comisión Interamericana, las personas que integran la comisión no perciben un salario, la jueza de la corte le dan un per diem, pero cuando sesionan, pero no se recibe un salario. Entonces, digamos, somos abogadas, abogados, profesoras, profesores que estamos en nuestros países y dedicamos este tiempo para el comité. Entre sesiones, el comité básicamente no sesiona, pero esencialmente, pero sí ha ocurrido que hemos tenido sesiones virtuales eh, en el tiempo que he estado. Y también, excepcionalmente, el comité en marzo ahora no sesionó en Río, sino en Panamá, a invitación del gobierno panameño. Eso puede pasar también. La sesión que no se negocia en Río, digamos, es la sesión de agosto porque coincide con el curso de Derecho Internacional. Ahorita les voy a poner el enlace del curso de Derecho Internacional que hace cada año la OEA para que si se interesan puedan postular. Es como quien dice la joya de la corona del Comité Jurídico Interamericano, este curso que dura 2 semanas, se hace en Río, no tiene costo, pero como no hay presupuesto para becas, digamos, el desafío está en poderse costear uno el viaje y la estadía a Río, pero el curso en sí no tiene costo. Ahora, yo que fui testigo el año pasado, en mi primer año como miembro del comité, de lo que es el curso, le puedo decir que es una gran experiencia.
porque van, se pasan 2 semanas allá bueno, reciben digamos, el comité ofrece un programa extraordinario con profesoras y profesores de primer nivel, temas de trascendencia actual. Y pues el ambiente entre las y los asistentes al curso es genial. Así que se pasan 2 semanas en Río, hacen súper buenas conexiones, aprenden muchísimo y creo que es una gran experiencia. Todavía hay gente que dice, ay, yo hice el curso en tal año y todavía te recuerdo haberme mantener contacto con mis compañeras y compañeros. Eso es una cosa muy bonita, así que ahorita le voy a poner el enlace. Entonces, digamos, la sesión de agosto no se negocia porque coincide con eso, de modo que los miembros del comité, si desean, pueden dar clases. Este año yo voy a dar clases, tendré ese gran privilegio este año para dar una clase en el curso en el que yo particularmente no fui participante. Entonces, bueno, el comité está integrado por 11 abogadas y abogados de las nacionalidades de los Estados miembros de la OEA. No puede haber dos de la misma nacionalidad. Se eligen por un mandato de 4 años y que puede ser prorrogado por uno adicional. Y también, muy importante, eh, se hace una renovación gradual, están divididos por grupos. Como son 11, hay 3, 3, 3 y 2. Motivo por el cual todos los años hay vacantes para ingresar al comité. El año que yo entré al comité salió una abogada colombiana y ahora en el comité tenemos otra abogada colombiana que este es su primer año, que es la doctora Alejandra Valencia Gardner, que tuvo en Cancillería mucho tiempo, una abogada extraordinaria. Me honra decir que hemos empezado a desarrollar una lindísima amistad y es una profesional muy capaz. Así que yo estoy muy, muy, muy contento con el privilegio de compartir, digamos, mi estadía en el comité, por lo menos estos años, con esta jurista colombiana, de la cual ya incluso conozco su familia. En una reciente visita a Bogotá, pues nos encontramos. Pues como su primer año, pues ella está montándose, digamos, en el proceso. El comité está ahora mismo llevando diferentes temas, eh, así como lleva el mío de las implicaciones jurídicas del aumento del nivel del mar. En la página del comité, que le puedo poner ahora en el chat, pueden ver el temario, momentito, para ponérselo aquí, un momentito, perdón, ay, ay, ay. Chat. Mire, bueno, ciertamente el profesor Barbosa hizo el curso en el 2014. Él podrá dar fe y testimonio de lo que es, de la experiencia que es. Entonces, bueno, ahí le acabo de poner un enlace al temario actual del comité. Ahí van a ver, bueno, una de las cosas que me llamó la atención el año pasado, cuando entré, el año pasado fue mi primer año, fue la rigurosidad con que los miembros, las integrantes y los integrantes del comité eh, llevan estos temas. O sea, particularmente me sorprendió mucho los informes me sorprendieron mucho los informes del doctor Ramiro Orías, el boliviano. Es un integrante del comité que termina este año. El doctor Orías termina este año. Y el doctor, el que era el presidente, el doctor José Moreno, paraguayo, que hizo el informe sobre el derecho de aplicable a las inversiones. También está el tema de los principios de derecho internacional consuetudinario de nuestro actual presidente, que es el jurista brasileño Jorge Galindo, que es un trabajo extraordinario acerca del derecho consuetudinario. Entonces, ustedes, quienes son abogadas y abogados, conocen que la costumbre internacional es fuente de derecho internacional. Y este mismo tema que el presidente actual, el doctor Galindo, eh, lleva a cabo. Entonces, también hay un tema muy interesante que es relacionado a la responsabilidad de las empresas productoras y comercializadoras de armas
en el campo de los derechos humanos. Este es un tema que lleva nuestro colega mexicano, el doctor Alejandro Alday. México ha tenido en los últimos meses y hasta años un muy activo involucramiento con el tema de las responsabilidades de las empresas que fabrican armas, y lo ha manejado a diferentes niveles. Hay una opinión consultiva solicitada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también México ha estado litigando el tema en cortes norteamericanas. Es que ciertamente todos estos países que han recibido armas, pues han también incrementado sus índices de violencia. México ha sido uno, nuestros vecinos también han sido otros. O sea, yo le digo a la gente, bueno, hace unos años uno veía el guerrillero, el pandillero haitiano con un armamento rudimentario, antiguo, pero ahora tienen miras láser, armamento que lo veo nada más en las películas de acción. Entonces, eso viene de algún sitio. Entonces, se está discutiendo ese tema por primera vez, el tema de las responsabilidades de las empresas que fabrican armas. Así que bueno, ahí pueden ver el temario actual, pero los temas culminados enlace que le voy a poner ahora también, los temas culminados tienen los enlaces para que ustedes ver los productos, los insumos que han salido del comité, y ahí van a ver el tema del derecho consuetudinario, la guía del derecho aplicable a las inversiones, que es un trabajo extraordinario de nuestro antiguo presidente, el doctor José Moreno, el tema de los contratos con parte de negociante débil, la educación primaria obligatoria, la neurociencia, protección de datos, acceso a la información pública, es decir, muchas cuestiones. Y recientemente se puso de moda algo muy interesante, que es, le estoy poniendo el enlace aquí, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas como principio de las relaciones internacionales y su relación con la figura del asilo. Como ustedes recordarán, hace un par de meses, pues un grupo de fuerzas especiales ecuatorianas se voló la verja de la residencia de la misión mexicana en Quito para sacar de allí una persona a la que se le estaba dando un asilo. Y bueno, y ese asunto está en curso en la Corte Nacional de Justicia. Recientemente vi también que, que así como México se quejó ante la Corte por el ingreso a la sede diplomática, Ecuador también se quejó contra México. Tendría que chequear bien qué fue lo que pasó ahí, pero no sé qué pudiera Ecuador protestar. Tal vez que el alambre de púa de la embajada era muy difícil, muy puntiagudo. Entonces, cuando se la volaron, tal vez un policía se rasgó y hubo que darle punto. Algo así, no sé, estará alegando que es terrible que haya habido que darle punto a ese militar, pero la realidad es que las misiones diplomáticas son inviolables. Ahí hay un informe del comité. Así que bueno, ¿qué les cuento? La, la, yo conocí el comité hace muchos años. Conocí el comité y siempre soñé con la posibilidad de llegar a ser miembro. Para un abogado dominicano que se interesa por los temas del derecho internacional, este tipo de organismos son muy llamativos, porque nosotros no somos un país relacionado de manera tan activa con el derecho internacional. Así que quien hemos tenido esa venita desde siempre, pues claro que nos llama la atención. Pero todo el proceso desde la nominación por parte de la Cancillería Dominicana hasta ser electo en la Asamblea de la OEA que tuvo lugar en Lima hace 2 años, fue un proceso muy bonito. Yo me gustan mucho los procesos en todas las facetas de mi vida, y este fue uno muy bonito. Llegar al comité, ser recibido por mis colegas,
En todo momento se pusieron a la orden. Yo, de hecho, antes de la primera sesión ya conocía a varios porque me ofrecieron tener sesiones por Zoom para conocernos y así yo aproveché la oportunidad. Por eso cuando a la doctora Valencia Garner, su compatriota, la eligieron, yo le mandé un correo, me puse a la orden y ella lo apreció mucho. Le dije, mira, hago esto porque conmigo lo hicieron y realmente llegar al comité habiendo conocido a alguien es algo muy bonito. El ambiente es muy cordial, muy cordial, muy respetuoso. En las discusiones, los órganos colegiados son complicados. Yo era el secretario general del Tribunal Constitucional hasta hace unos años y le puedo decir que esas figuras, eh, los jueces de la Corte Internacional de Justicia, las jueces de la Corte Constitucional Colombiana, son seres humanos a los que le da hambre, le da calor, le da deseo de salir a tomar una llamada de su hijo. Recordaba hace un par de días que mi antiguo mentor, el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, fallecido, era el abogado de los abogados en República Dominicana había una anécdota recientemente que se dio una orden a la secretaria de la oficina que no pasara llamada porque había una reunión muy delicada. Y entonces sonó el teléfono en el salón de reuniones y dice la secretaria, es doña Nora, la esposa del doctor. Y entonces él le dice, doctor, es doña Nora. Entonces el doctor agarra, toma el teléfono y dice, ¿qué pasó? Y dice, ah, ya, sí, que lleve pan de camino a la casa. Muy bien, ok. Y cerró. Entonces, ¿qué le quiero decir? Estas figuras así tienen el mismo tema. Uno a veces digo, y esto se lo digo como aprovechando, digamos, que ya pude ver ambos lados de la cortina. A veces uno considera que estas personas son personas inalcanzables, con las que no se puede hablar, con la que para poder conversar hay que tener 6 maestrías y 40 cursos. Y no, la realidad es que no es así. Yo quiero decirles que mi experiencia lidiando con juezas, con jueces, con comisionadas, con comisionados, con jueces de alta corte dominicana, con jueces colombianos de alta corte. Yo fui a la Corte Constitucional en el año 2012 y conocí a las juezas y jueces que integraban la corte en ese momento. Le puedo decir que, mire, son la misma persona. O sea, si usted tiene alguna duda, lo ve por ahí un día, quiere consultarle algo, hacerle un comentario, decirle, hágalo, motívese, porque yo creo que todas y todos en algún momento apreciamos ese buen comentario, porque lo peor es sentirse que el trabajo llega y no nadie lo escucha, pero si alguien lo está escuchando, pues eso es importante. Así que le puedo decir que el trabajo es muy cordial, el ambiente es muy cordial, hay disidencia y la disidencia se expresa en los términos cordiales y respetuosos. Sí puedo decir que me sentí un poco eh, no impresionado porque todavía estoy en esa época, pero sí un tanto, me llamó la atención el que yo por mucho, el día que yo llegué al comité, por mucho era el integrante más joven. Entonces, eso evidentemente cambió con la doctora Garner, a la cual yo le llevo unos meses, pero digamos, esas cuestiones todavía uno como joven las siente. No quiero decir en el mal sentido, no, me trataron súper bien, pero uno se da cuenta, o sea, así que creo que lo importante es cuando uno va avanzando en estos espacios, ir siendo consciente de que en algún momento uno experimentó el ser el más joven y para eso pues no perder de vista cuando gente más joven o más nueva se acerca y le dice algo, pues tener estar en el entendido de que ese fue uno mismo en un momento determinado. Así que yo, pues con esta introducción lo que quiero más bien es ponerme a la orden de ustedes, por si tienen una pregunta, una inquietud. Eh, sí quisiera poner una regla no escrita porque creo que se me permite. Si usted va a hacer uso de la palabra, préndame la cámara porque todavía hay un porcentaje aquí que está escudándose en el secreto. Así que déjenme saber
si usted tiene algo que le interese conocer, comentar. eh, y yo pues, con mucho gusto estoy aquí para ustedes. Así que gracias por escuchar. A ti muchísimas gracias, querido Julio, por estar acá con nosotros. Justo días antes que conociera, digamos, al grupo, estuvimos con Julio José, con Lili Ching en Santo Domingo, en República Dominicana, muy rápido. Para la próxima será un poco más Demasiado. en la universidad, en la UNIB, donde enseña también Julio José, presentando el comentario al procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es justo el documento que ustedes también tienen. Pero si les parece, abrimos entonces el espacio de preguntas. Pueden ir de repente, hay una opción de levantar la mano en la parte de abajo, entonces no sé si hay alguna pregunta, tienen alguna inquietud. María Fernanda, por favor. Hola, buenas tardes, un gusto. Mire, tengo, o sea, soy Samaria, usted nos comentaba que había conocido Santa Marta y me llama mucho la atención el tema que usted pues trabaja en el comité, que es con relación al mar. Entonces mi duda es, pues de acá somos una ciudad costera, una ciudad marítima. ¿Cómo, o sea, cómo plantearlo? O sea, ¿cómo se llega o qué requisitos o qué puntos en específicos se deben de tener para llegar al comité jurídico con un tema relacionado con el mar, con el estudio del mar, partiendo desde que pues somos los amarios de una ciudad marítima costera. Esa es mi duda, bro. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Bueno, la realidad es que es un una súper buena pregunta porque ese es mi tema. ¿Cómo caí yo en este tema? Bueno, a mí como ustedes en Santa Marta, digamos, son costeños, costeñas. Nosotros aquí somos un estado insular, o sea, ustedes tienen el mar por un lado, aquí está por todos los lados. Entonces, ese asunto es muy preocupante para mí que vivo aquí, pero además no ha sido una preocupación que yo puedo reclamar como mía. Por primera vez en la historia, la comunidad jurídica internacional en su conjunto se está interesando por estos temas. Todos los órganos internacionales más importantes de carácter jurídico están viendo una arista relativa al cambio o emergencia climática. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia está conociendo actualmente una solicitud de opinión consultiva sobre las implicaciones, sobre las obligaciones internacionales relacionadas con el cambio climático. He tenido el privilegio de mostrarle, he tenido el privilegio de participar en la redacción del documento que se presentó a la República Dominicana. Por primera vez, la República Dominicana nunca había ido a la Corte Nacional de Justicia. Colombia sí ha ido, un país con mayor tradición, pero nosotros nunca habíamos ido y tuve el privilegio de ser corredactor de este asunto, lo cual me llena de mucho orgullo porque la verdad es que la ocasión lo amerita. También el Tribunal Internacional de Derecho del Mar acaba de emitir su opinión consultiva acerca también de las obligaciones de los estados en materia del aumento del nivel del mar como consecuencia de la contaminación marítima. Muy importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene también una opinión consultiva solicitada en conjunto por Colombia y Chile acerca de las obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con la emergencia climática, le han llamado Colombia y Chile. Y también, así como el comité jurídico lo está estudiando, la Comisión de Derecho Internacional, que es lo mismo el comité jurídico para la OEA, es la Comisión de Derecho Internacional para la ONU, está estudiando el tema. Es decir, que 5 órganos internacionales de carácter jurídico están viendo este tema actualmente. Un asunto que verdaderamente está preocupando a la humanidad. Yo le comentaba a alguien más temprano que un cliente de un caso particular que llevo, de un arbitraje, él parece que vio alguna publicación mía y me dijo, y me hizo una broma al final de la llamada del asunto del cambio climático. Me dijo, no te preocupes, que tú no vas a ver.
Y yo le decía, es que lo que pasa es que así como para los dinosaurios ocurrió el impacto del meteorito que los extinguió, cuestión dramática, instantánea, y extinguió los dinosaurios. Los humanos nos estamos encargando de paulatinamente hacer nuestro propio meteorito, que es el cambio climático. Entonces, ¿qué sucede? Estudiando este tema, que es un asunto que yo quiero dar unas implicaciones jurídicas, pero he tenido que comenzar a hablar con oceanógrafos, con gente de ciencia, me ha dicho, mira, los efectos duros de esta cuestión se van a empezar a ver en 80 años. Entonces yo digo, bueno, pero en 80 años yo no voy a estar aquí. Probablemente mis hijas tampoco lo estén, pero que yo no puedo pensar así. O sea, yo creo que llega un momento en la historia en el cual el mundo tiene que unirse respecto de un punto. Y si estamos en este momento ahora en el que vamos a hablar y en el que probablemente no se tomen decisiones trascendentales, pero sí se van a crear las bases para que lleguen a tomarse esas decisiones. Por ejemplo, cuando la Corte Nacional de Justicia diga cuáles son las obligaciones internacionales de los estados por contaminar, va a empezar a generarse entonces el hecho de que otro dirá, oh, pero si esas son las obligaciones, usted la incumplió, usted es responsable. Y comience a generarse ese cuerpo jurídico que permita que comience el derecho a ejercer su función. Nosotros en República Dominicana hemos empezado a ver los efectos de la subida del mar. Hay una zona al noreste donde hay unas playas espectaculares. Ustedes han oído hablar mucho de Punta Cana, pero en los próximos años ustedes van a oír hablar de Miches. Guarden ese nombrecito por ahí. Los próximos 3, 4, 5 años, Punta Cana ya no va a ser el destino in de República Dominicana, va a ser Miches. Y ya en Miches han empezado a verse efectos. El Club Med, por ejemplo, es un hotel que está en Miches, que ya ha denunciado que ha perdido una parte importante de su territorio que ellos compraron por el aumento del mar en esa zona. Y el aumento y o la erosión. Entonces, eso aunado con otro tema, por ejemplo, el sargazo, la cuestión, o sea, la República Dominicana está bajo amenaza. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay que meterle mano a esto, como decimos nosotros en República Dominicana? Es que hay diferentes cuestiones que no son respondidas por el estado actual de la discusión jurídica. Por ejemplo, hay cuatro, a mi juicio, hay cuatro implicaciones jurídicas o ámbitos en los cuales impacta jurídicamente de manera drástica el aumento del nivel del mar. Los derechos humanos, el medio ambiente, el derecho del mar y también la condición de Estado, la estadualidad o statehood, como dicen en inglés. Es decir, los requisitos que se requieren o que se necesitan para que un Estado pueda llamarse Estado. La Convención de Montevideo, que regula los derechos y deberes de los estados, es la que ofrece, digamos, una definición más aceptada de lo que es un estado. Y dice que para ser reconocido como estado en el derecho internacional, una entidad tiene que reunir cuatro condiciones: población, gobierno, capacidad de entrar en relaciones internacionales y territorio. La suma de esas cuatro cosas hace que un Estado pueda ser reconocido como tal en el derecho internacional. Ahora, ¿qué sucede? Si mi territorio, que es una de las condiciones, mide 10 metros cuadrados, a partir de ahí se toma el espacio marítimo y a partir del espacio marítimo, incluso el espacio aéreo. O sea, es muy importante el territorio, pero el territorio es lo seco. Entonces, si lo seco cambia porque sube el nivel del mar, ya un punto que terminaba aquí probablemente termine en otro lugar. Entonces, los estados dicen, ah, bueno, que eso es lo que se llama la línea de base, donde termina lo seco. Los estados dicen, bueno, pero las líneas de base no se cambian. Y yo le digo, bueno, muy bien, pero si el aumento del nivel del mar genera a que la línea de base en efecto realmente cambie, ¿cómo yo me cercioro de que jurídicamente no van a cambiar? Porque esa regla no está. Entonces esa regla hay que crearla. Pero hay que crearla
a imagen y semejanza de la mayoría de los estados, no a imagen y semejanza de lo poderoso o no de poderosos, sino por ejemplo de los europeos o los africanos o los asiáticos. No, tenemos que empezar a hablar realmente del tema y buscar una regla que nos sirva a todos, porque en particular hay muchos países que por su propia condición de ser estados insulares van a sufrir los efectos de esto muy drásticamente. Vanuatu, Tuvalu, son países del Pacífico que tal vez en 80 años no es que comiencen a haber efectos drásticos, sino que tal vez en 80 años ya no estén. Entonces la gente me dice, ah, bueno, pero Australia ha dicho que podría ofrecer recibir a los nacionales de Vanuatu, porque ellos no es que son tantos. Ah, ya. Ok, entonces, si Australia recibe a Vanuatu, Australia le va a dar ese pedazo a Vanuatu. No se sabe. Bueno, pero es que tiene que ser así, porque la definición de población es una población es un grupo de personas que habitan el territorio de un estado de manera permanente y que en general están unidas a él por el vínculo de la nacionalidad. Entonces, te ve, ese es otro tema que hay que discutir ahí. Los vanuatuenses van a mantener su pasaporte y su nacionalidad de Vanuatu, pese a que estén ubicados en otro territorio. Ese otro territorio va a admitir la existencia de un gobierno de Vanuatu, excluyendo como tal las competencias o el ejercicio de competencia de otro gobierno. Eso no se sabe. Entonces, así que tiene que ser, esa es la regla de hoy. Entonces, si esa es la regla de hoy, para lo que tenemos o para lo que vamos a tener como consecuencia del cambio climático en 80 años, esa regla no da respuestas. Y el derecho tiene que estar en capacidad de dar respuestas. Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, el mundo se está preocupando por estos temas. La emisión de gases de efecto invernadero, los greenhouse gas emissions, es una cuestión totalmente influyente en el aumento de la temperatura del mar, como lo ha reconocido el Tribunal de Derecho del Mar recientemente, y la contaminación marítima. Entonces, nada, esas son las cuestiones que motivan que el mundo está metido en eso, que las reglas no dan y que tienen que ajustarse a lo que va a pasar. Revertir los efectos del cambio climático, yo no sé. Los oceanógrafos con los que he hablado me dicen que ya no se está hablando de eso. Es sencillamente lidiar con lo que vamos a tener como consecuencia de lo que ya hay. Así que el asunto es complejo, muy, muy complejo. Sobre todo también por el hecho de que los países que más han contribuido al aumento de la temperatura en los océanos no son los más afectados. O sea, los más afectados son los que menos hemos contribuido. Y es un tema que tiene que verse a nivel de responsabilidad también. O sea, no sé si esta respuesta fue muy larga. Le dije de todo y no le dije nada. Pero usted me dirá si quiere que le aclare alguna otra parte. No, muchas No, profe, gracias. perfecto, muchas gracias. Gracias, querido Julio José. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, mientras los colegas se van animando, nosotros, Julio José, hemos estado viendo en la clase anterior un poco, antes de entrar al procedimiento, cuáles son esas diferencias también en cuanto a estructura, en cuanto a funciones, tanto de la Comisión Interamericana y de la Corte. Y antes de esta sesión les decía, no vean al comité jurídico como que sea un apoyo temático, digamos, ni de la Comisión ni de la Corte, porque es como un órgano completamente independiente. Pero entonces yo no sé si quizás en esta línea que nosotros estamos viendo, el procedimiento ante el sistema interamericano, todavía no hemos entrado a verlo, digamos, a profundidad. Si quizás tú nos puedes dar como algunos elementos de cómo el trabajo del Comité Jurídico Interamericano también puede llegar a tener repercusión a los órganos del sistema interamericano. Totalmente, totalmente. Y el contexto no puede ser mejor. El contexto perfecto. O sea, el comité no tiene ningún tipo de relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él le pasa al comité lo mismo que le pasa, por ejemplo, con la Corte Nacional de Justicia y la ONU.
La Corte Internacional de Justicia es un tribunal de derecho internacional público, no es un tribunal de derechos humanos. Sin embargo, ha aplicado reglas de derechos humanos. Eso es exactamente lo mismo que pasa con el comité. No es un órgano que ve derechos humanos, pero ha tenido la oportunidad de emitir consideraciones respecto de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿cómo se relaciona el comité con la comisión y con la corte? Creando ese cuerpo normativo que puede servirle a la corte, puede servirle a la comisión para decir los estándares internacionales sobre este tema en particular son este. Por ejemplo, el Comité Jurídico Interamericano lo ha dicho este otro órgano, etcétera. Por ejemplo, si nos vamos aquí al temario a los temas ya concluidos del comité, tengo aquí, por ejemplo, voy a ponerles el enlace ahora, el acceso a la información pública. El acceso a la información pública es un componente del derecho de libertad de pensamiento y expresión importante. Recuérdese que el contenido esencial de ese derecho, reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana, dice buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Motivo por el cual buscar y recibir caen dentro del ámbito de lo que es el acceso a la información pública. El trabajo del comité que ha incluido la ley modelo de acceso a la información pública como antecedente en el año 2020, se ha basado en estándares identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual, luego el comité pudiera devolverle esto a la Corte y a la Comisión como evidencia de un consenso interamericano sobre lo que deben ser estos estándares. Entonces, ese para mí es el gran efecto. Más bien veámoslo como lo que pasa con el cacao y el chocolate. República Dominicana es uno de los principales productores del mundo de cacao. Sin embargo, nosotros no somos de los principales productores mundiales de chocolate. El chocolate de aquí se lleva a otros países donde esos finos chocolateros y después vuelve empacado muy bonito y en dólares a nuestros países. Así que así, digamos, opera este asunto. Nosotros, digamos, hemos recibido insumos de comisión y corte, lo hemos traducido e igual también ellos recibirían estos insumos de nosotros y podrán traducirlo en cosas que les funcionen y les sean útiles. Así que yo creo que esa es la grandeza de estos temas. En la Corte Interamericana, en la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, es un tribunal no es de derechos humanos, pero los aportes que ha hecho la Corte Internacional de Justicia en materia de derechos humanos son innegables, porque la Corte, al analizar estas obligaciones interestatales o en el ámbito interestatal, ha podido, digamos, desarrollarla en toda su extensión. Por ejemplo, cuando la Corte Internacional de Justicia ha tratado los temas de genocidio, esas decisiones han servido de base a todos los tribunales internacionales que han tratado el tema, porque ha dicho, bueno, los estándares de genocidio son esto y esto y esto, porque lo dijo la Corte Nacional de Justicia que, como bien han ido aprendiendo, o creo que han ido aprendiendo, si no aprenderán, entre los tribunales internacionales no hay relación de interdependencia, ni uno es apelación de otro, ni otro es alzada de otro, uno es primer grado de otro, no, son todos diferentes. Sin embargo, muy importante, no tienen obligación de citar su jurisprudencia entre ellos. Sin embargo, a pesar de que no tienen obligación de seguir su jurisprudencia, la siguen al pie de la letra. ¿Por qué? Porque esa es la legitimidad de los tribunales internacionales, que cuando los estados llevan sus litigios allá, saben que lo hacen previendo una solución como consecuencia de los estándares jurisprudenciales que ya se conocen. O sea, hay mucha predictibilidad en estos temas porque lo único que tienen los tribunales internacionales es su legitimidad y ellos no lo negocian. Así que ciertamente cuando algo se coloca como un estándar internacional, ya es muy difícil que desaparezca, sino más bien que se progrese
pero que no que desaparezca porque, digamos, es una consecución que un órgano lo saque y que otro entonces diga, eso es verdad porque aquel lo dice, que para mí la belleza más grande que tienen los órganos internacionales, que pese a que no tienen obligación de hacerlo, cuando dicen, eso es verdad, no porque yo lo digo, sino porque lo dice aquel, ahí es que descansa la verdadera legitimidad de los órganos. No, muchísimas gracias, Julio José. Creo que lo dejas muy claro y habíamos hablado también en la clase anterior sobre el diálogo que es necesario entre los órganos del sistema, el diálogo entre comisión y corte o el diálogo entre la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, la Corte Africana, que es importante para poder nutrir, digamos, esos estándares, poder intercambiar también casos que eventualmente todavía no se han visto a nivel del sistema interamericano, pero que se van a ver y que pues ahí el diálogo es esencial. No sé si hay alguna otra pregunta de los colegas. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano. Sí, me da mucha paz porque Amilcar. ya no veo a nadie manejando, o sea que ya está todo el mundo en casa, Todos bien, llegaron, todos sí, llegaron. todo el mundo- bueno, excepto quienes tienen la cámara apagada, yo de esa gente no sé. Tenemos que presumir la buena fe, entonces yo les digo, ahora les vamos a decir que prendan la cámara. No, gracias, Julio José. Amilcar, por favor. Listo, buenas noches. Doctor, quería hacer una pregunta bastante concisa con respecto a una problemática que presentamos por lo menos en mi región. A pesar de que es la Universidad de Magdalena, algunos somos de otras regiones cercanas, como en mi caso, que soy de La Guajira. El caso que le quería exponer era el siguiente y justamente tiene que ver con el tema relevante que usted maneja. Yo soy asesor jurídico de la Cruz Roja en La Guajira. Y un tema que un vicepresidente me mandó a investigar es con respecto al tema de una ola invernal que una vez azotó al municipio de Manaure, en el cual esto elevó el nivel del mar y provocó que una población como tal tenga que ser reubicada. Esta era una temática que se veía venir, pero como es normal, y discúlpeme los que trabajan como tal en alcaldías y gobernaciones, a veces el Estado, las autoridades locales no actúan conforme a los establecimientos y las advertencias que se le hacen. Y pues se llevó a cabo, eso fue en el 2007 a 2011. ¿Qué sucede? Que yo investigando, hay un trabajo de grado de la Universidad de Caldas en donde verifican que este nivel del mar ha sido progresivo. Y ya no solamente, por ejemplo, en el municipio de Manaure, sino que también en la capital donde yo vivo, que es la ciudad de Riohacha. Y lo que concierne es que mucha población, más que todo grupos indígenas, son los que están al borde de las playas. Pero estamos viendo que instituciones como lo es Corpo Guajira, instituciones como lo son los que tienen que ver con el socorrismo, en estos que tienen que ver con el medio ambiente y cambio climático, no hacen las labores como tales para poder prevenir a futuro lo que usted también dice. El nivel del mar va a incrementar, esto es un hecho inconcebible y el cambio climático ya es algo que lo estamos presentando día a día. Entonces, en el caso del comité jurídico, yo quería saber ustedes también tienen que ver con temas específicos en las regiones, no solamente a nivel, vamos a hablar sobre Colombia y el nivel del mar, sino que también la zona costera como tal y cómo esto está impactando en la calidad de vida como tal y grupos vulnerables como lo son los grupos indígenas, que como lo sabemos son los grupos que más están sujetos de derechos y más que todo en nuestro caso, que justamente una sentencia de la Corte Constitucional que está protegiéndolo y está obligando al Estado a actuar a pesar de que no está haciendo mucho. Esa es mi pregunta como tal. Ok, bueno, ¿sabe? Mire, déjeme decirle, le voy a anunciar que le voy a hacer una broma, porque, pero yo soy así, en mi clase yo relajo mucho, bromeo, porque si no, imagínese usted. Así que para que no se, quiero decirle que usted, tomando sus palabras, usted dijo, quería hacer una pregunta concisa. Y yo digo, bueno, al final, usted quería porque no la hizo, digamos, me quedé esperando la pregunta concisa, porque usted ahora básicamente ha hecho que esta clase termine a la 1 de la mañana. Con lo cual, pues ya las cámaras seguirán apagando, inclusive la del profesor Miguel se la apagará en algún momento. Mire, déjeme decirle, la primera parte de la respuesta es que el comité jurídico no ve temas concretos de ningún país. Lamentablemente esa es materia de otros
órganos de conformidad con la obligación que usted entienda que se ha violado. O sea, esa parte ahí usted la... Pero definitivamente el comité no ve temas concretos de ningún país. ¿Ok? El comité lo que ve son temas generales. La palabra abstracta es complicada porque parecería como que aéreo, pero no, abstracto es que no se refiere a ningún caso concreto. ¿Ok? Entonces, mire, por eso yo no pudiera decirle que el comité es competente para este asunto. De hecho, mi reporte no va a estar listo este año, ni siquiera porque yo quiero esperar estas opiniones consultivas, estas cuestiones. Yo no quiero inventar la rueda. No me interesa inventar el agua caliente tampoco. Eh, Así que yo quiero esperar a ver qué es lo que estos tribunales van a decir para poder ver qué va a decir mi informe. O sea, que yo estoy esperando esto para agosto del año que viene. Ahora, en lo que usted me está planteando, habrá que ver, como le dije ahorita, ya ahí le voy a responder como abogado. O sea, yo diría, bueno, ¿qué usted quiere, qué quiere derivar usted de la situación que ocurrió? O sea, usted quiere, digamos, hacer un litigio para que alguien pague. Bueno, pues hay que ver entonces qué fue lo que se desconoció y a quién le correspondía hacer lo que se desconoció y entonces ver la naturaleza del reclamo. Yo no conozco el episodio que usted me describe. Eh, Usted me dice que hubo que reubicar personas, así que habría que ver quién corrió con esto, los gastos de esto, o cómo se desarrolló. No sé si a alguien, digamos, le interesa recuperar sus bienes, le interesa recuperar su territorio, pero el territorio ya se inundó o no, no sé. Como le digo, lo importante es que, digamos, eh, eh, identificar más bien, según yo, qué tipo de consecuencias jurídicas usted quiere derivar de esa situación. Y a partir de ahí, identificar entonces a quién reclamar y bajo qué concepto. Ese que usted plantea es tal vez una de las aristas del tema del aumento del nivel del mar. O sea, la implicación que tiene para los derechos humanos tiene que ver con los desplazados ambientales, los pescadores. Bueno, los pescadores dominicanos, cada 2 semanas hay un grupo de pescadores dominicanos presos en Bahamas porque ellos siguen subiendo y subiendo y subiendo a través de esos peces y llegan a Bahamas y en Bahamas los apresan y entonces ahí comienza otro problema diplomático. Entonces, ¿qué le quiero decir? O sea, el tema es muy, muy complicado. Inclusive a nivel de la ONU, la Comisión de Derecho Internacional no está estudiando las implicaciones en cuanto al medio ambiente, porque lo consideraron muy complicado. Y nada más ven 3 de las 4 aristas. Nosotros sí estamos viendo en el ámbito interamericano las 4: medio ambiente, derechos humanos, derecho del mar y estatalidad. Así que digamos, esperamos que esto pueda, digamos, responder a la mayor cantidad de situaciones que se presentan en América y que particularmente los derechos humanos, la Corte Interamericana va a emitir su opinión. Muchas gracias, Julio José. No sé, Amílcar, si tienes alguna pregunta de seguimiento o algún colega quisiera consultar algo adicional a Julio José. Sabemos que es un tema nuevo, pero maravilloso poder contar con él que directamente nos pueda hablar sobre este tema. Islene, por favor. Dame un segundo, te voy a promover a panelista. Si puedes aceptar, Islene. Perfecto. Ahora sí puedes activar tu cámara y video. ¿Estamos ahí, Islene? Ahora sí. Perfecto. Buenas tardes a todos mis compañeros, al profe Miguel, al doctor Julio José que nos acompaña. ¿Sí me ven ahorita? Sí, claro, Te sí, vemos y claro. escuchamos. Ay, ahora sí, perfecto. Pero Amílcar veo que tiene la manito arriba, no sé si iba a preguntar algo de lo que venían No es que no hablando. se ha bajado, perdóname. Ok, bueno, le pregunto a Amílcar porque resulta que yo venía camino del trabajo a casa, perdí la conexión, así que me quedé desde la primera intervención que hizo nuestra compañera, la primera pregunta que se hizo, entonces no sé, me perdí un poco del tema.
No sé si ya hablaron frente a la inquietud que yo tenía, pero de todas maneras No, quiero no expresar. temas, no temas, es un espacio seguro. Exacto, porque me perdí, entonces estoy un poco desubicada de pronto si traían Sí. algún hilo. La primera pregunta, la intervención fue frente al tema, el tema del mar, que cómo elegían un tema y eso. Pero mi pregunta o mi inquietud va encaminada frente a, digamos, cómo funciona, ¿verdad? El comité. Es decir, el comité, digamos, eligen un tema, ¿verdad? Eligen un tema, hacen como un estudio, no sé, plantean alguna situación, pero mi inquietud es cómo llega si esas, digamos, esas directrices que imparten no son de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Pero cómo llegan al Estado o cómo es ese, digamos, engranaje entre esa función que tiene el comité de esas directrices, de esas opiniones frente a algún tema particular de particular relevancia. ¿Cómo llega eso al Estado? Si fungen como un, digamos, asesores o cómo se integra el Estado con las, digamos, pronunciamientos del comité. Esa es como Bueno, mi... oiga, Miguel, pero este grupo me tiene aquí, óyeme, justificando. Aquí las Muy preguntas buenos son y muy buenas, buenas. Irene, gracias. Es una gran pregunta, una gran pregunta. Como las otras también, ¿eh? Este grupo está muy, Profe, sí. profe, bueno, encaminado a la pregunta que comenta mi compañera para que nos responda las dos al tiempo, yo también quisiera saber, bueno, yo quería preguntar la finalidad, ¿verdad? Porque nosotros en estos módulos hemos hablado de ratificación, de vinculación y así sucesivamente. Pero entonces yo también quiero saber cómo es el engranaje y cómo es la vinculación de los estados, porque nosotros estamos viendo, listo, no se encarga de un estado en particular. Hay una situación, pero entonces como yo, estado colombiano, cualquiera X o Y, tomo esa eh, solución, ese abordaje a la problemática que hace el consejo y puedo tomar como alguna determinación para ejecutarla en alguna situación que se esté vivenciando en el Estado colombiano y lo menciono principalmente desde la parte medioambiental, que es un tema que está causando bastante auge en la actualidad y que por supuesto va a seguir generando diversas acciones en el transcurso de los años. Entonces, para que también me pueda quedar claro cómo esa parte, o cómo es la ruta, cómo me vinculo, cómo lo tomo. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Excelente, excelente, excelente. Yo, mire, estas son preguntas muy buenas. Me han gustado porque, como voy a dar mi clase en Río sobre esto, ya voy oyendo, digamos, la inquietud de que pues, ha sido excelente pregunta todas. Y gracias, de verdad, sinceramente. Miren, ¿cómo el comité acepta un tema? Pues el comité puede recibir un tema porque la OEA se lo pida o porque el comité motu propio lo acepte. En el caso mío, fue una cosa muy, muy interesante porque el tema como quiera iba a llegar porque la OEA entre una sesión y otra, emitió una resolución diciendo que quería que el comité se encargara del tema. Entonces lo que yo dije fue, digo, bueno, pues entonces si el comité está en esto, yo preparé un documento, lo mandé a la secretaría del comité, se distribuyó a los demás miembros y además integrantes, y en la sesión de marzo del año pasado, yo llegué a mi primera sesión con un documento, un papel, y creo que es la mejor forma porque hay mucha informalidad, o sea, uno puede llegar con nada, decir, señores, mire, me interesa esto, la motivación es esta, como ha pasado con otro tema. Otro de mis colegas presentó un tema verbal y dijo, miren, me gustaría llevar este tema. Y todo el mundo dijo, ok, yo preparé un documento, aprendí eso de mis experiencias en la vida, me han ido enseñando que estas cosas se presentan por escrito y yo lo que no lo puse en el papel, pero sí hice mi trabajito de ir donde los demás y decirle, mira, me interesa que el comité tome este tema, no porque se lo pasó la asamblea,
sino porque el comité lo tomó antes de que llegara, y me gustaría que el comité pondere la posibilidad de que se me designe como relator. O sea, yo no puse esto por escrito, pero fui conversando con cada uno y cada uno. Eso fue un trabajo que yo hice, digamos, porque es lo que he aprendido a hacer como abogado, conversar mis cosas. Entonces, el comité, como digo, puede recibir los temas porque lo trae la OEA o por iniciativa propia, ¿ok? En el caso particular de este tema, esa es la anécdota, así fue que se hizo. Entonces, ¿cómo lo que determine el comité le sirve a los estados? Bueno, el abordaje que yo he planteado con este tema es el siguiente. Lo primero que yo hice fue preparar un cuestionario. Ese cuestionario se le mandó a todos los estados de la OEA y se les volvió a mandar a todos. Se le ha mandado 2 veces. 9 estados han respondido. Colombia no es uno. Todavía estamos esperando, pero yo tengo esperanza de que va a producirse la respuesta. Si no llega ahora, yo ahora en agosto voy a pedir que se dé otro plazo, porque yo reconozco que el cuestionario no es un cuestionario sencillo, es un cuestionario amplio, comprensivo, que abarca las cuatro aristas. ¿Por qué un cuestionario? Porque si yo le estoy diciendo a los países de la OEA, miren, nuestro problema nos va a afectar a nosotros de una manera muy peculiar. Ellos por allá están viendo su tema y ellos lo van a abordar de acuerdo a su realidad. Si nosotros lo vamos a estudiar de acuerdo a nuestra realidad, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es esa realidad. Y eso es a través del cuestionario. El cuestionario se ha mandado procurando eso, obtener respuestas de los estados eh, respecto de temas específicos que están preguntando ahí con base en la ciencia. No es de que, mire, pero usted cree que hace calor. No, 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 no. Con base en la ciencia, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, cuando se recoge esta información, entre la que manden los estados y la que se vaya produciendo con las opiniones consultivas y con los otros estudios que se están haciendo, el deseo mío entonces es lo que hace el comité, preparar un informe. Y ese informe se va a mandar a los estados en borrador para que hagan observaciones, y después de esas observaciones se emitirá un informe definitivo que se va a publicar como esto que le he mandado aquí. ¿Cómo, cómo vincula eso a Colombia, por ejemplo? Eso no vincula jurídicamente ni a Colombia, ni a República Dominicana, ni a ningún otro país, porque el comité no emite cuestiones vinculantes para países específicos. Ahora, lo que hace el comité es traducir información y emitir lo que le decía al principio, ese soft law, derecho suave, que es conformación de criterios y, digamos, identificación de estándares. De modo que cuando mañana Colombia o República Dominicana o Bahamas o Venezuela o Panamá tengan que ver, digamos, ofrecer una respuesta jurídica al problema o a una de sus aristas en específico, pueda decirse, bueno, pero espérate, el Comité Jurídico Interamericano ya tiene esto, vamos a ver qué se dijo ahí, y a partir de ahí, como le digo, la función del comité en el ámbito de la carta, no, pero bueno, está aquí, momentito, momentito, eh, ay. Las funciones del comité reguladas en los artículos 99 y siguientes de la Carta de la OEA, dice, finalidad, servir de cuerpo consultivo de la organización en asuntos jurídicos, promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente. Entonces, eso es lo que se persigue: crear un cuerpo jurídico, identificar un cuerpo jurídico de normas que permitan a los estados, cuando necesiten
digamos, buscar respuestas jurídicas a los temas que le van surgiendo, puedan basarse en lo que ya ha identificado el comité como un estándar interamericano, porque lo dijo el comité, que es un órgano consultivo de la OEA. Entonces, vinculante, no, vinculante no es, porque vinculante es, esta clase usted tiene un compromiso vinculante. La clase comenzó a 1 hora y a esa hora empezó y se acaba a 1 hora. Y si usted no viene, pues ya usted sabe. Pero lo vinculante del comité, no hay nada vinculante, porque eso lo que hace es un cuerpo consultivo. Si es consultivo, consultivo. La Corte Interamericana emite decisiones que son vinculantes para las partes, porque lo dice la convención. Entonces, digamos, lo que se persigue con esto es la identificación o creación de estándares que permitan a los estados de la organización obtener esas respuestas jurídicas que necesiten tener en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si eso le responde o hay alguna cosa que quedó a partir de las dos preguntas que tuvimos de Islene Y Vivian, y Vivian. Así sí. que, ¿me dirá? ¿Estamos bien, Islene, Vivian? ¿Claros? ¿Claras? Profe, y entonces un ejemplo donde se haya abordado la parte ambiental, ¿la tiene por allí? ¿O algún caso en específico, si de manera particular uno se lo puede compartir o lo puede dialogar de forma general para Mire, saber cómo es el funcionamiento práctico? Mire, todavía los temas ambientales están en evolución. Fíjese, en el año de 1950, la Corte Internacional de Justicia tuvo un caso relacionado que se llama pruebas nucleares. Francia estaba llevando a cabo unas detonaciones probando sus armas nucleares. O sea, para probar un arma nuclear hay que saber si explota. Entonces, usted vio la película de Oppenheimer. Así que usted vio, para ver si la bomba explota, hay que explotar una primero. Entonces, Francia estaba explotando unas armas nucleares en el atolón de Mururoa, en el Pacífico. Un atolón es una piedra que sale en el medio del mar, pero eso estaba un poquito cerca de Australia y de Nueva Zelanda. Entonces, Australia y Nueva Zelanda llevaron el caso a la corte no porque les afectaba, porque no podía afectarle, porque Mururoa no estaba en su territorio, ni por un tema medioambiental, porque no se entendía que había un tema medioambiental, sino sencillamente le decían a la corte, dile a Francia que deje de explotar esto porque esto pudiera afectarme a mí si la radiación se mueve. O sea, no hay que decir, no, esto daña el medio ambiente. No. Esto me puede dañar a mí. Eventualmente el caso tuvo un desenlace, pero lo que le quiero decir, en el año 50 no se planteó el medio ambiente como algo que nos interesa a todos, sino sencillamente la detonación de un arma nuclear cuyos efectos me pueden llegar a mí. Entonces, del 50 para acá, hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. Justo hace un par de meses es que por primera vez un tribunal internacional ha dicho la contaminación marítima y la emisión de gases de efecto invernadero ha contribuido con el aumento del nivel del mar. Eso lo dijo la opinión consultiva al Tribunal de Derecho del Mar. O sea, casos internacionales relacionados con el medio ambiente todavía no hay. Fíjese que los casos que hay son opiniones consultivas, que no son casos, sino expedientes de opiniones consultivas. Lo que está pidiendo la Corte que diga es en abstracto de qué vamos a estar hablando aquí. O sea que todavía en este momento el nivel es muy incipiente. Por eso es que es un momento tan trascendental, porque como no hay nada, lo que debe hacerse es que lo que se determine o se identifique sea de calidad. Entonces, yo le digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de terminar sus audiencias sobre este tema, recibió 300 contribuciones, lo que nunca la Corte Interamericana había recibido. Ya veremos qué va a decir la Corte, pero es un tema nada más de derechos humanos. Le digo,
el tema del medio ambiente a nivel internacional, a nivel interno otra cosa, porque la ley interna puede decir cuestiones. Es lo que le decía ahorita al compañero Amílcar, o sea, cuáles son las consecuencias que usted quiere derivar. Pero si usted quiere derivar consecuencias a nivel internacional, todavía eso no está, no estamos a ese nivel, porque todavía se están identificando las normas. Claro, evidentemente, si aparece un caso, pues tendrá que hacerse las dos cosas, pero yo no pudiera ofrecerle un caso internacional, un caso, opinión consultiva, sí, la del Tribunal de Derecho del Mar, esa opinión consultiva está disponible. Si quiere, vamos a jugarla para podérsela pasar y los Advisory Opinion on Climate Change. Mírenla aquí. Momentito, momentito. Orders, Advisory Opinion. El 21 de mayo. Aquí le voy a mandar el enlace. Está en inglés, pero estoy seguro que en español tiene que aparecer, aunque sea un resumen, porque es que es toda una cosa trascendental. Pero yo le digo, caso a caso todavía no hay. Lo que hay es opiniones consultivas emitidas o en curso, porque es que bueno, espérese. Y ya con esta opinión consultiva, lo que se ganó fue impresionante. Primero, el asunto de la contaminación del mar y los gases de efecto invernadero. Y dos, que el Tribunal de Derecho del Mar ha reconocido como una fuente la mejor ciencia disponible, lo que sea que eso signifique, pero ha dicho, para mirar el tema del cambio climático hay que mirar la ciencia. ¿Qué significa eso? Que ya hay una parte de esto que es innegable. O sea, aunque usted sea Donald Trump que diga que el cambio climático es un Chinese hoax, una invento de los chinos, una cosa. No, 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 no. La ciencia no miente. Y esto es una cosa importante ahí, que ya se ha logrado una determinación judicial de la ciencia como una fuente para identificar las consecuencias del cambio climático. No, gracias, querido Julio José. Ya vamos por la última pregunta. Comprometimos a Julio José para una hora, pero bueno, el tema es muy interesante. Pedro, por favor, adelante. Uno de nuestros psicólogos, Julio José, Pedro. Ay, 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 ay. Buenas noches, señor Julio José. Mm. Usted Señor Julio psicólogo, José, si me dice que me recueste ahora, es un problema aquí. no, un saludo también a los compañeros. Como aquí en el salón habemos dos psicólogos, el compañero y yo, el compañero Enrique y yo, quisiera saber cómo ha sido su experiencia o si ha tenido experiencia trabajando con algún colega psicólogo y qué papel fundamental ha jugado con usted o en el campo de los derechos humanos. Mire, pues yo le voy a decir, no he trabajado con psicólogos en el campo de los derechos humanos. Yo he conocido antropólogos y he conocido, no, este tipo Beristain, ¿cuál es su disciplina, Miguel? Carlos Beristain, ¿qué es lo que él es? Carlos, él es antropólogo. Carlos Antropólogo. Beristain, sí. Ok. Realmente la función que estas disciplinas realizan en el ámbito de los derechos humanos es trascendental. Los abogados y las abogadas tenemos un problema y es que nosotros no creemos el centro del universo. Y por eso los temas de derechos humanos no son de nosotros. Los temas de derechos humanos son de las víctimas. Ese señor Carlos Beristain era invitado constantemente a la Comisión Interamericana a recordarle a los abogados que los casos no son un 8, un 25, un 4, un 13, que son los artículos de la convención, sino que detrás de eso siempre hay una persona. Yo he tratado de ejercer mi profesión de derecho entendiendo eso. Considero que la razón de ser de todas las instituciones, así sea la universidad,
¿cómo se llama esta universidad, Miguel? La Universidad del Magdalena. Bien. Ujú. ¿Qué tienen en común la Universidad de Magdalena, la ONU, el Comité Jurídico Interamericano, McDonald's, la Feria del Libro de Bogotá, la Pepsi Cola, todas estas instituciones que tienen como centro la gente? Todo esto está creado por la gente, así sea, ¿cómo se llama el sitio de comida rápida colombiano, típico colombiano? ¿Cuál será? El que fuimos a, ¿dónde Ivonne puede decir el famoso salchipapa, el de El Santa Marta? salchipapa, el sitio La donde venden salchipapa arepa costeña. huevo. Óyeme, Juan Valdés, lo que tú quieras, o sea, todas las instituciones están creadas para servirle a la gente. Y en ese sentido, entender lo que mueve la gente es una tarea de ustedes. O sea, entender por qué la persona se mueve de esta manera, por qué actuó de esta manera, qué le motiva a una persona a decidirse llevar un caso contra un Estado que sabiendo que le va a tomar 10, 15 años, pero dice, no, yo prefiero llevarlo o prefiero no llevarlo, o qué motiva a la Corte Interamericana a decir, mire, una medida de satisfacción, en este caso, esta gente no quiere dinero, esta gente lo que quieren es que haya un monumento o que se dé una beca con el nombre de la víctima o que se le ponga una tarja a un aula de la universidad con el nombre de la víctima para sentirse reparadas. O sea, esas son cuestiones propias del estudio que ustedes realizan. O sea, yo no he llegado al punto de trabajar en el campo con eso, pero comprendo muy bien. Por eso estas cuestiones no son de abogados. Los abogados aquí somos un mecanismo para garantizar que cuando se vayan a discutir estos temas haya un proceso que permita que toda la parte involucrada reciban un juicio justo. Pero no, esto no es un tema de abogado, o sea, esto es un tema de gente. Así que yo le digo, mi experiencia ha sido limitada, pero yo estoy muy consciente de cuál es mi función aquí. Yo por eso me siento muy contento de que personas con el background profesional que tiene usted, que creo que no es la única persona que lo tiene en este grupo, se interese por estos temas y se arriesgue a participar de estos procesos de formación en los cuales aquí la mayoría de personas son abogadas, incluyendo yo que vengo a hablarle de cosas a usted. Así que yo le digo, la función que usted realiza es esencial. Una vez yo le decía a alguien, porque a un amigo muy querido renunció a su trabajo y yo le había dicho unas semanas atrás, le dice, oye, este es un momento muy bueno para ti, bien. No renuncies, no quédate ahí un tiempo. Ahí va a haber una salida fuerte de grupo, de gente, y eso te va a permitir ascender, no te vayas. Pues él finalmente renunció. Y la razón por la que él renunció de esa oficina de abogado fue porque él estaba llevando prácticamente los casos del área de litigios y él pidió una oficina para tener más espacio para los expedientes, pero para sentirse más cómodo y además sentirse que, y había una oficina vacía y la oficina no le, la firma no le dio una oficina, no le dio un espacio oficio que él quería. Y él se sintió maltratado y se fue. Y mucha gente, algunas personas lo criticaron y yo dije, mira, yo no lo critico porque yo reconozco que como decimos en República Dominicana, el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. La uyama es la uyama es el zapallo en El Chile, zapallo. Sí, sí. la squash, la calabaza, ¿no? El corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. O sea, ¿qué motiva a una persona a hacer algo? Eso es impresionante. ¿Qué motiva a una persona a aferrarse a una meta larga y a llegar a esa meta larga o a cumplirla a través de 775 metas pequeñitas que se van tomando día tras día, mes tras mes, semana tras semana, a lo largo de años?
Esas son cosas que las entiende usted o está en capacidad de evaluarlas usted. Y yo creo que eso es esencial en el ámbito de los derechos humanos, porque como digo, los casos no son un 8, un 25, un 13, un 4, un 12. Hay gente detrás de esto, personas humanas de carne y hueso. No, querido Julio José, muchísimas gracias. Creo que con ese mensaje también nosotros cerramos la semana pasada porque estudiamos un caso de un niño con problemas de ansiedad en medio de la pandemia y analizamos un poco si otorgarles o no otorgarles medidas cautelares y fue algo muy interesante porque las posiciones estuvieron divididas. Pero el nivel argumentativo de Pedro, de Enrique, como psicólogos, fue muy importante, ¿no? Porque ellos ven, digamos, el tema desde una visión completamente distinta y mucho más técnica. A veces, como dice Julio, los abogados y abogadas cometemos ese error de ser bastante ceñidos a la ley y esa parte de la practicidad se va perdiendo mucho. Entonces creo que es un mensaje muy lindo. Querido Julio José, muchísimas gracias por tener el privilegio, creo, de contar contigo. Entonces ahí las y los colegas de la clase van a poder decir que pudieron conversar directamente con un miembro del Comité Jurídico Interamericano y por ahí, Julio José, si ustedes aplican, de repente los consideran para el curso en Río de Janeiro. Bueno, ya no hay becas. En su momento, en el 2014, habían todavía becas, muy pocas, pero bueno, las situaciones también cambian. Anteriormente eran 3 semanas, ahora ya son 2, pero es una experiencia muy valiosa, así que agradecerte nuevamente, querido Julio José, por tu tiempo, casi 1 hora y media contigo, y desde acá creo que darte un abrazo y un aplauso virtual para ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, querido. Mira, solamente una cosita. Le acabo de poner en el chat, particularmente, el enlace que le lleva a la sentencia del caso de Walter Bulacio contra Argentina. Ese es un caso dramático de un niño muerto en Argentina y la destrucción de esa familia como consecuencia de la muerte de ese niño. Una familia que no era de grandes recursos Mm, económicos, de hecho, para nada, pero el niño era como el núcleo central. La hermanita cayó en droga, los papás se divorciaron, una locura, un desastre. mm, ¿A dónde quiero llegar? En la página 66 del documento, ustedes pueden ver el voto razonado del juez Antonio Augusto Cansado Trindade. Cansado Trindade era un hombre maravilloso, que yo, bueno, me quedaría corto. Si ustedes van a ver a Lili le podrá contar un poquito más de él, pero yo que lo conocí medianamente en comparación con ella, puedo decirle que fue un hombre verdaderamente maravilloso, un humanista. Hacía sentir a uno, un tipo como de una estatura profesional gigante, le decía ahorita, pero a la vez hacía sentir a uno como si uno era tan importante como él. O sea, y le estrechaba la mano a uno así por minutos y le decía, qué gusto de conocernos ustedes, reencontrarnos ustedes. O sea, él era muy intenso en esa forma. Yo le pregunté a él que cuál era su voto razonado o salvado más trascendental para él y él me dijo que era este voto. Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta, este voto no tiene nada que ver con el ámbito jurídico. Nada. Esto lo que habla es de la tragedia humana, de la miseria humana derivada de la violación grave de derechos humanos. Para un tipo como Casado Trindade, que era un hombre cultísimo, una mente brillante, escribir un voto como este, que no tiene nada jurídico. Esto es una cuestión filosófica, psicológica casi. Yo le invito a que lo lean, particularmente en el caso suyo, Pedro, lea esto, y vea cómo este abogado logró captar en su corazón el sentimiento de tragedia humano, ese sentimiento que podemos llevar nosotros en el corazón y en el cerebro de cuando perdemos una persona tan importante. Por eso es que en Estados Unidos, la jurisprudencia norteamericana, que los americanos son muy de mascotas,
la jurisprudencia ha optado por tratar las mascotas como cosas. Porque imagínese usted es una persona que toda su vida ha tenido ansiedad, ha tenido problemas de autoestima, de cosas, de bullying, de tragedia, de droga, ha sido molestado sexualmente, no sé qué, pero de repente usted se ha encontrado con este ganso y este ganso, usted encuentra paz y usted lo acaricia y usted, ese ganso le ha devuelto la ganas de vivir y ahora usted es una persona productiva porque usted llega a su casa y usted tiene este ganso. Y el ganso estaba perfectamente bien hasta que yo lo atropellé en mi bicicleta. Usted realmente quiere que yo pague por ese ganso miles de millones de trillones de dólares, porque ese ganso para usted era todo. Entonces, usted ve, medir esas cosas son complicadas. Pero eso es para los tribunales que tienen que ver con dinero. Ellos dicen, no, no, hay que ponerle un punto a esto. Pero los tribunales que tienen que ver con tragedias, como la Corte Interamericana, se pueden dar el lujo de escribir estas cosas. Entonces yo le digo, le dejo ese voto ahí, que es el voto preferido de Casado Trindade, fallecido ya, para que vea cómo algunas veces estos abogados podemos ser tocados por estos temas humanos. Por lo demás, no quería tener la última palabra con esto, luego particularmente del agradecimiento de Miguel, que habla en nombre de todas y todos ustedes, que yo agradezco mucho, ciertamente lo entendimos aquí sobre la base de que esto se puso muy bueno. Yo he disfrutado muchísimo, agradezco de verdad, de corazón, sus preguntas, porque como les dije, me permiten entender por dónde va la cosa con este tema. La respuesta que le di fue la que pude darle según mi mejor criterio y sobre la base de lo que tenemos ahora. La curiosidad de ustedes rebosa mi capacidad de responderle, pero por lo menos intenté de buena fe. Así que gracias a ustedes, buenas noches, de un isleño a costeño que compartimos el mar Caribe, digamos. Le deseo éxitos en este programa. Tienen el mejor de los profesores. Así que gracias por recibirme esta noche y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a ti, Julio José, por todo. Si me permites, también les puedo compartir a las y los colegas tu correo. De eso se trata también, porque a veces uno no está dentro de un organismo como el que tú estás, que es el Comité Jurídico Interamericano, y quién mejor que alguien trabajando directamente, y era lo que conversábamos la clase anterior, en mi caso en la comisión, ahora Lili también que va a estar. eh, Esa experiencia es buena y el contacto sobre todo tuyo es clave para estos temas, así que ahí seguramente vas a escuchar hablar de muchas y de muchos de ellos. Así que gracias nuevamente, querido Julio José, y seguimos siempre en comunicación. Muchas gracias.